tenía un palo principal, se llamaba árbol, me parece que se llamaba eso. El árbol, sí. Y luego tenía otros dos palos, uno que era la guía donde iba atado ese animal y otro en la parte de atrás, que iba también de tiro. De tiro, eso, exactamente. El palo de tiro y la guía. El guía donde iba atado el ramal. Luego eso movía por unos dientes de una rueda, movía otra rueda que estaba en plan vertical y que es donde llevaba los depósitos llamados cangilones, alcabuces. Iban atados al principio con sogas, luego iban unidos con metálicamente y era lo que iba girando, llenándose en el fondo del pozo y depositándolo en una canal. El agua se sacaba con con una mula. La mula no era automática, ella se paraba de vez en cuando. Y a ese animal había que darle una voz o darle otra cosa. Darle con una vara para que siguiera caminando. Los críos lo hacían, los que no valían para otra cosa, los dejaban los padres allí para que arreasen la burra o la mula. Ese era el primer trabajo de los críos de las huertas. Como se paren la burra o la mula, y los ponían allí a la orilla de donde estaban las norias para que le moceasen. ¡Arre burro! ¡Arre burro! El pobre burro que no quería, porque Tomás, yo no quería, una vez tenía mi padre una burra, no quería andar y me tenía que ir yo todos los días, subía encima de la burra y me dormía y yo digo, alguna vez va a caer. Sacaban el agua en algunos sitios, el que no tienen medios de animales, volvemos otra vez a lo mismo, el agua a pata. Esa sacaba el agua a pata. Subían la noria, ponían una traviesa así para poner las manos y con los pies chin. Y a lo mejor la maroma tenía 8 o 10 alcabuces, porque si va muy errada de alcabuces no puede subirlos. Pues a lo mejor sacaba 7 o 8 alcabuces llevaba, para poder que no se la llevara ella para atrás. ¿Y cuánto podía sacar? Fíjate la turnina. Donde sacaba la turnina agua eran alcabuces de esos. Alcabuces. ¿De dónde eran los mejores alcabuces que venían? ¿De Barchín? De la mota del Cuervo. Si me suenan que de Barchín y la mota del Cuervo. De la mota del Cuervo eran los mejores alcabuces. Los alcabuces. Se hacía una maroma así, una maroma que es gorda, una soga gorda que se le llamaba maroma. Le ponía una así y otra así. Y aquí en medio, entre las dos, se ataba un alcabuz. Y ahí se ponían. Y se terminaba donde estaba el culo de uno, la boca del otro. Y así iban. Y así todo, y así sacaban el agua. Sí, le contaba. Eso se ponía en una rueda. También regaban a tornajo. A tornajo se llamaba, con un tornajo y una vara, porque para llevar las aguas, como estaba más alto, y cogían, y había allí como una balseta, y hacían ¡bin! ¡bin! Y a mi tío Félix y a mi tía la Petrita a Caldero. A Caldero. Ahí en la huerta venía el reguero, tenían un barranco como esto, y con un cubo sacaban el agua para llevarla al tablar. A Caldero también. Eso era Caldero. A Caldero, allí en el otro lado, había un tablar que estaba de alto como la mesa, más alto que... Y tenías que regarlo a Caldero. Más alto que la huerta. Y desde allí, ahora allí cundía mucho. Cogías con una mano... A Caldero, cruzarte... Ponerla en una zanja así, poner el pie en un lado y en el otro, espatarrarte y con un cubo echar el agua arriba a Caldero, eso se llamaba Caldero. Vamos a regalar Caldero. ¿Cuánto pasaría? Y en la balsa cuando se acumulaba, pues entonces la destapaban, tenían unos agujeros que llamaban canilleros, destapaban esos agujeros y mediante una canal o un reguero llegaba a toda la parcela. Se iba distribuyendo del canal principal
el reguero principal, en otros secundarios, hasta que se llenaba todo de agua. Y allí estaba el de la azada ahí, y estaba uno preparado allí para tapar las porteras. Estaba uno con una azada para ir cambiando la tierra y dejarle vía libre al agua. O sea que eso es el peor trabajo de la huerta. Todo azada. Pues toda la base de azada. Se cortaba una madre y de allí salían los regueros para los tablares. La madre era la central del agua. Y ahí venían a parar todos los regueros de los tablares. Y querer regar aquel, le abres aquel, y si no al otro. Pero la madre siempre era así. Luego ya vinieron y la manguera, aquellas negras. Ah, sí. Entonces aquello economizó mucho trabajo. Y en la huerta, pues con las azadas y los escabillos se hacían los regueros para que pasara el agua. Y en los regueros salía la hierba, no dejaba pasar la hierba, no dejaba pasar el agua, y te mandaban, ¡hala! Coge un escabillo y tira a rozar regueros. A rozar regueros, a rozar regueros con el escabillo para que pudiera pasar el agua. Desviabas el agua. Claro. Un montón de tierra. No, las porteras, cuando regábamos las porteras, cuando queríamos, estábamos regando y o sea, en el tablar se hacían eras de 3 caballones, las eras de 3 caballones. Y se hacía de un caballón a otro, caballones era así un montón de tierra. Entonces de un caballón a otro se hacía así una regatilla para que por ahí entrara el agua. Se regaba toda la era a la vez, todo, ¿sabes? Y luego cuando querías cambiar de esa era a la otra, antes, tenías que cambiar con la azada la tierra, que era la portera. Tenías que coger tierra de aquí y tapar de aquí que entró el agua para que vaya allí. Y luego allí pues lo mismo, coger la tierra y tapar donde entró el agua para que el agua siga para adelante. Los tablares, pues un trozo de patatas que se ponía que era... igual eran para patatas. Pepinos, para los tablares era un trozo, no sé los metros, no, sería un metro o un metro y algo. No, hombre, más grande. Y largo. No, hombre, se hacía... El tablar era, por ejemplo, 4 o 5 metros, ¿no? ¿De ancho? ¿No? Ah, de ancho no, Mari, de ancho no. No. Pero a lo mejor había varios tablares, a lo mejor pondrían un tablar de patata, otro a lo mejor de tomate, otro de o sea que en el tablares. terreno que tuvieran hacían tablares. Pero eso era según el terreno, por según... ejemplo, 2 surcos o 3 surcos de patata, 3 surcos de sí, ¿no? Sí. Había pozos junto al río y tenían lo que llamaban una mina, que era una zanja y el agua del río se entraba en ese pozo. Y luego, por el mismo sistema que el resto de norias, igual el mismo sistema, se sacaba el agua desde ese pozo. Era una forma de sacar el agua del río. No había bombas de agua, pues se hacía de esa forma. Y si cortaban mucho el agua del río, que no era fácil, pero bueno, también lo ocurría, tenían que poner unos palos para que hiciese remanso el agua. Hombre, se buscaban ellos sus mañas para llevar el agua ahí. Para que se metiese para la mina, sí. El cieno que sacábamos cuando limpiábamos el pozo, porque todos los años había que limpiar el pozo para que chupara más agua del río. Y se sacaba el barro se llamaba cieno. El barro ese que se sacaba del pozo era pues como, te digo, como hoy la arcilla. Tú sabes lo que es la arcilla, se hacen figuras. Pues yo me mandaban a arrear la burra o el macho, el que fuera, y yo con barro con cieno de ese, me hacía zapatillas. Hacía la suela, me medía con el pie, hacía correillas para acá, para allá, me hacía unas zapatillas. Bueno, pues cuando estaban secas yo me las ponía y subía a la casa con ellas. Y todo. Y hacía un altar. Tenía yo allí así un agujero y hacía un altar. Y hacía
Lo de la Virgen, la burra, San José, todos, y burras con las agüeras y cántaros y todo, eso para hoy, para el Belén, no. Pues cuando vinieron los cangilones. Cuando vinieron los cangilones y luego ya vendían motores que se acoplaban. Los alcabuces los sustituyó los cangilones, por los 57 por ahí. Yo no me acuerdo de esto. Porque en aquel tiempo compró mi padre el motor. Me acuerdo. Tenía la noria y ya puso un motor en el río. Un centauro, ya me acuerdo, no creas que. Yo allí arriba, donde está ahora la viña, teníamos lista, eso. El ruido movía eso. El Piba y el Lija fueron. Campeones. Sí, los campeones. Eso. De don Emiliano, de San Clemente, un hermano de don José. Un hermano de don José. Que puso un depósito alto para que llevara el agua para arriba del todo. Desde ahí ya la lanzaba por la tubería y llegaba arriba del todo, hasta donde llegaban los pastores. Pero era un hermano de este, que era de alcalde en San Clemente. Cuando todo el mundo regaba con las norias y las mulas, esa gente ya construyó ahí un depósito que les servía para llenarlo con una bomba desde la casa que hay abajo. Tenían la bomba en el río y subían el agua arriba. Ese depósito la trasladaba a unas balsas que había más a aquel lado de la carretera. Eso, como dice Santiago, está para guardar los niveles, para superar los niveles aquellos. Luego eso tiene una tubería que baja y que llega a todas las balsas que había. ¿Qué había? 3 balsas había. ¿O por ahí? Y entonces eso le iban abriendo los tapones de las balsas y llenaba la que quería. Y luego ya regaban, pero a niveles del río muy altos. Eso era muy moderno. Eso es el peligro que tenían los cierres cuando cerraban, que si estabas en la balsa, yo te oí aquí un caso que por poco, como la presión del agua se descargaba de arriba, creaba un vacío. Te pillaba y te podía matar. Como el vacío se quedaba, chupaba, como si iba para el río otra vez el agua. Claro, al retroceso del agua creaba un vacío que si tú estabas junto a esa tubería te absorbía. Y la canal aquella. Mira, porque es que le gustaba ver correr el agua. No, pero ¿hasta dónde llegaba la canal? Hasta el camino. Hasta el camino. Pero yo es que me preguntó otro día que quién hizo la canal aquella. Y fue el alcalde, don José. Bueno, no, el dueño, pero la hizo otro albañil. Y no llevaba niveles. Que no llevaban el albañil niveles. Ya. Empezó allí en la orilla del río y como una poca corriente hasta que llegó al camino. Y él dice que tubería no quería, es que le gustaba ver correr el agua. Ya. Y por eso hizo la canal. Una pila tenía allí, pero que ya se metía para la otra finca del camino, pero ahí ya iba por tubería. Hasta ahí venía la canal, si la has visto, llega al camino. Pues ahí caía ya un depósito y ya iba por tubería desde allí regaba. Sí.